Hola a todos, soy Marco Zagal, fundador de la organización Montessori Canela Internacional, que es una organización que está centrada en aportar a una mejor educación a través de la vinculación de la neurociencia, el desarrollo humano y la educación Montessori. Para ello nos dedicamos a dar formación y tenemos un centro de investigación I+D, donde estamos permanentemente observando a nivel mundial qué está pasando con la educación para ayudar a una transformación real del sistema. En esta oportunidad quiero hablarte de un tema que denomino la estigmatización de los niños en la familia. Y quiero comenzar esta historia contando una experiencia que viví como director de una escuela Montessori, años atrás, en que una familia se acercó bastante inquieta porque veían que su hijo tenía problemas de aprendizaje, según ellos. Y la situación era muy concreta, o sea, la hija tenía problemas de aprendizaje porque ella, la escuela, la mamá, había tenido problemas en su infancia. Entonces, esto me hizo reflexionar mucho. Evidentemente, no estuvimos de acuerdo porque el diagnóstico que hacíamos nosotros era diferente del de ella, y por tanto actuamos con criterios científicos, pedagógicos y humanos, sin duda, porque el tomar una decisión de esa magnitud muchas veces puede terminar estigmatizando la vida de un niño. Entonces ahí viene la reflexión hasta qué punto como papás también partimos nosotros estigmatizando a los niños. Recuerdo que en muchas formaciones de profesores que he dado en distintos países del mundo, en distintas regiones de España, nosotros estamos situados en Barcelona, nuestra sede principal está en Barcelona, y he observado, esto ya lo tomo con humor, sin duda, pero he observado esa incluso satisfacción de muchos profesores que trabajan con niños, que están educando y que sin embargo, cuando a sus hijos les va mal, bueno, y no solo profesores, sino papás también, ¿vale? Lo digo profesores porque es el ámbito profesional con el que más me desempeño. Entonces, cuando sus hijos tenían problemas en lenguaje o en matemática o en ciencias, le bajaba como una especie de satisfacción, en que pues como casi que era una prueba de ADN. Es que este es mi hijo. Oh, él tiene problemas en lenguaje como yo los tuve. Oh, claro. Y a veces ese mero hecho terminaba siendo una justificación. Entonces la pregunta es hasta qué punto como familias, en ambos extremos, porque aquí la estigmatización no solo está relacionada con problemas de aprendizaje, sino que también está en el otro extremo. ¿Cuánto también como familias estigmatizamos a nuestros hijos con que son superdotados? Porque son talentosos en algo, porque hacen muy bien algo, ya inmediatamente le trasladamos la responsabilidad de que son superdotados y que hay que llenarlo de actividades para desarrollar al máximo su talento. En distintas sesiones para atrás, en más de un webinar de los anteriores, me has escuchado decir que menos es más. A los niños, el mejor desarrollo que le podemos dar, la mejor forma de apoyarlos, es dejarles ser niños la mayor parte del tiempo. Uno de los problemas que tenemos como sociedad es precisamente adultizar, por hacerlo un verbo, a los niños tan jóvenes, tan chicos. Eso es algo que tiene que cambiar. Debemos ayudar a los niños, permitir a los niños que sean niños la mayor parte del tiempo y que disfruten su tiempo como niños, como cuando nosotros éramos niños, seguramente como tú, que ahora tienes a tus hijos y quizás estás escuchando este podcast, en que después del colegio tenías
prácticamente un tiempo libre a tu libre disposición. No estaba esta dinámica actual de las escuelas ni de las familias de llenarlos de extra programáticos en donde finalmente los niños terminan haciendo jornadas de trabajo, jornadas de más de 10 horas entre la escuela y la formación. Y esto tiene que ver con la presión, positiva o negativa. Por eso hablo de una estigmatización positiva hacia la exigencia de concebir a nuestros hijos como superdotados, o también en el lado negativo, en donde casi damos por sentado que porque nosotros hayamos tenido dificultades en la escuela para el aprendizaje de la lengua, de la matemática, de las ciencias, esos mismos problemas los van a tener, y es casi una muestra, como un poco tomándolo con humor, casi genética de que son tus hijos. Y esto tiene que ver también con una frase en la que a mí me ayuda mucho a tomar conciencia de cómo actúo, de cómo vivo la vida, de cómo me estoy desenfocando de pronto, que es esta frase bíblica, que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. ¿Cuántas veces nos es más fácil culpar incluso a nuestros propios hijos de algo que hacen mal, o de asumir nosotros como adultos, que somos los que tenemos ya como adultos y de un punto de vista neurocientífico desarrollada nuestra conciencia, una maduración completa de nuestro cerebro, donde se supone que tenemos un pleno dominio de nuestros actos y por tanto tenemos la capacidad biológica, para llevarlo a ese ámbito, tenemos la capacidad biológica de asumir la responsabilidad de nuestros actos. Y por tanto, ante nuestros hijos, también es un acto de humildad el reconocer que muchas veces somos nosotros como adultos los que no hemos transmitido un mensaje claro o no hemos transmitido una acción coherente con lo que le estamos pidiendo. Y son estas incoherencias que vivimos como papás las que nos hacen muchas veces entrar en conflicto con nuestros hijos, y porque nos hacen entrar en conflicto por una cuestión de coherencia, porque hay una etapa, sobre todo cuando ya son más grandes, en donde los niños permanentemente, o los jóvenes, adolescentes, están permanentemente confrontando lo que tú les has enseñado desde pequeño con lo que tú estás viviendo, haciendo en tu día a día. Por tanto, esto también es un acto de humildad y de responsabilidad social, el asumir la responsabilidad de nuestros actos en función de lo que significa para nuestros hijos el asumir esta responsabilidad. Porque si yo como adulto asumo la responsabilidad de mis actos y dejo de estar culpando a medio mundo por lo que me pasa, por lo que siento, ese es un mensaje que también le estamos transmitiendo desde nuestra propia acción. Y ellos van a ir poco a poco también aprendiendo a hacerse cargo de su vida. Y con esto reducimos a la mínima expresión posible el riesgo de hacer crecer a nuestros hijos con estigmas positivos o negativos. Y esto tiene un impacto social tremendo, porque niños que crecen seguros de sí mismos, libres de estigma, son seres más libres, son seres más seguros de sí mismos, son seres que se pueden equivocar y volver a comenzar. Porque cuando te equivocas, y en vez de volver a comenzar, te vuelves al pasado y mirar en dónde te equivocó, o cómo te equivocaste, o por qué, o empiezas con este cargo, esta culpa, este látigo de ¿y cómo yo fui? ¿Y qué me hizo acá? ¿Y quién me hizo esto? O mi vecina, o claro, y miré la montaña y la montaña tiene la culpa, o este día que amaneció nublado, o un gato negro que se me cruzó por el camino, etcétera, etcétera. ¿Cuántas creencias que nos inventamos para justificar en realidad una cuestión que es mucho más simple? Hacernos cargo de nuestra vida, hacernos responsables de nuestros actos,
Ese es el mejor aprendizaje que le podemos dar a nuestros hijos, porque eso nos hace ser coherentes. Y como lo he dicho en distintos momentos, la coherencia no es una meta, ¿ya? La coherencia es un camino, porque desde el error permanentemente aprendemos. Así que yo te invito a abrazar a tus hijos, a mirarlos con autenticidad, con lo que son plenamente, y desmarcarte de esa carga que inconscientemente les traspasamos sobre lo que pueden hacer en la vida o sobre lo que son en este instante. Trastos, desordenados, inquietos, lo otro, lo aquí, lo allá, por el mero hecho de que tú lo fuiste. Que tú hayas sido de una manera o de otra, en ningún caso establece una relación directa con que tu hijo va a hacer exactamente lo mismo. Y entonces eso te invita a ti a creer en ellos, a creer que las herramientas que les has entregado les van a ayudar a construirse como seres libres. Y en la medida que creamos en ellos, ellos también van a creer en ellos. La responsabilidad que tenemos como padres no tiene que ver con llevarlos a la escuela, darles una educación, un buen techo. Tiene que ver con una cuestión valórica, con una forma de ver el mundo. Eso sí los va a acompañar toda la vida. Así es que te invito a mirar con autenticidad, con transparencia y con amor la dimensión absoluta que son tus hijos, o que es tu hijo o hija. Y nada, seguimos compartiendo más experiencias en un próximo podcast. Adiós.